María Eugenia Terán. Ella es médica pediatra intensivista del Hospital Ricardo Gutiérrez, de la terapia intensiva del Hospital Ricardo Gutiérrez, y es miembro del Comité de Analgosedación de SATI. Eugenia. Gracias, Anita. Mi nombre es María Eugenia, soy miembro del Comité de Analgesia, Delirio y Sedación, obviamente la parte pediátrica desde ya, y a mí me tocó el tema de analgosedación en tiempos de COVID. Si bien no ha habido grandes cambios, me parece que es importante la charla de hoy más que nada poder repasar algunos puntos que sí son importantes, ver qué es lo que tiene en especial el COVID y después ir a hacer un cierre en general. Bueno, ¿qué es lo que sí tiene de diferencia el COVID con respecto a lo que puede ser una intubación orotraqueal rápida en cualquier paciente que nos puede llegar a la terapia intensiva? Básicamente, la primera gran diferencia es que está completamente desaconsejado el bolseo con máscara y bolsa, justamente porque lo que hacemos es aumentar el riesgo de exposición, el riesgo de realización. Entonces, esto es lo que se ha definido como secuencia de intubación rápida con drogas que tienen que ser de inducción rápida, sedantes y analgésicas. Obviamente, luego de haber hecho esto, lo primero que se utiliza después es tratar de utilizar bloqueantes neuromusculares. ¿Para qué? Para evitar que, a pesar de que el paciente pueda estar bien sedado y analgesiado, el lógico movimiento de colocar un tubo por la garganta va a provocar un reflejo de tos inevitable, y esto va a provocar obviamente que pueda aumentar el riesgo de exposición para el operador. ¿Cuáles son las drogas recomendadas? Las drogas que obviamente manejamos todos en la terapia intensiva. El midazolam, que es una benzodiazepina bien conocida como ansiolítica y sedante, que nuestro inicio de acción es a los 2 minutos, puede iniciarse a 0,05 miligramos kilodosis o a 0,1 miligramo y se puede repetir. Esta droga en neonatología no es recomendada. La segunda droga que ampliamente se tiene casi en todas las terapias es el fentanilo, que es una droga analgésica. Su inicio de acción es muy rápido, en menos de 30 segundos. Se puede volver a repetir. Sí, obviamente, como todos sabemos, esta debe ser dada en forma controlada, ya que tanto el bolo o push puede provocar un tórax leñoso y rígido. Puede provocarse también que tengamos morfina, que no tengamos fentanilo, que también es otro opiáceo. Nuestro inicio de acción es un poquitito más lento, también se puede obviamente repetir la dosis. Y también, si no llegamos a tener ninguna de estas drogas a mano, la ketamina es una droga que también es rápida, tiene un inicio de acción en 30 segundos, se puede repetir las dosis. Si nuestro paciente está muy hipotenso o vemos que tiene tendencia a la inestabilidad hemodinámica, obviamente se puede llegar a preferir en lugar de darle un opiáceo. El uso en neonatos es bastante controversial. Lo poco que he podido buscar y he podido ver en cuanto a publicaciones en sí, es que si bien se ha logrado ver que disminuyó la frecuencia cardíaca y la presión, no alteró el gasto cardíaco en neonatología. Pero, insisto, su uso es controversial. Obviamente los bloqueantes neuromusculares, como bien lo dije hace un ratito, están absolutamente indicados en este caso. La bibliografía consultada habla siempre de iniciar con rocuronio, con dosis de ataque que es diferente a la dosis habitual, de 0,6 a 1,2 miligramos. Habitualmente no siempre todas las terapias intensivas tienen rocuronio, esto es más de resorte a veces de anestesia. Así que obviamente utilizamos lo que tenemos a mano, que puede ser tanto el becuronio como el pancuronio, en las dosis que están ahí indicadas. Y lo que sí se desaconseja fuertemente es el uso de la succinilconina por todos los potenciales efectos adversos que están ahí ya descritos y que todos hemos leído en algún momento. Bueno, ¿por qué es importante obviamente analgesiar y sedar a un paciente? Si bien esto parece una pregunta bastante tonta, no lo es tanto, ya que recién en el año 2013 un conjunto de personas que sabían mucho se reunieron para poder implementar lo que en ese momento se llamó las guías PAD, que es justamente en el cual se empezaba a reconocer el dolor, la agitación y el delirio como uno de los síntomas cardinales que presentaban los pacientes adultos y que podía llegar a enlentecer o empeorar la estadía en la terapia intensiva. Ya aquí es cuando se reconoce al dolor, a la agitación y el delirio, obviamente, como claves para manejar en forma correcta al paciente. En el año 2018, a estas guías previamente realizadas en el 2013, se le agrega
la parte de inmovilización y de sueño, convirtiéndose en lugar de guías PAD en guías PADIS. Es acá cuando se empieza a utilizar el término de analgosedación, ya que se reconoce como prioritario ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado del dolor. Hoy por hoy ya sabemos que el dolor forma parte de uno de los signos vitales, reconociéndose como el quinto signo vital. Obviamente que tanto la sedación como el dolor, que ya lo vamos a ir viendo, debe ser previamente tenida en cuenta el estado clínico y la patología del paciente, a ver qué tanto lo queremos sedar. Para eso obviamente hay guías y hay escalas que fueron diseñadas a tal fin, ya que gran parte de los problemas que luego tenemos en la terapia intensiva se debe justamente a que hay un exceso de sedación o justamente un déficit. ¿Cuáles son las indicaciones? Las lógicas, obviamente, que es optimizar el confort del niño, ¿sí? Facilitar los procedimientos invasivos que puede haber propios en una estadía de terapia intensiva y evitar el retiro, obviamente, no intencional por parte del paciente. Hay muchos reports que ya están hablando de que a pesar de que nosotros creemos que el paciente está óptimamente sedado y analgesiado, hasta un 63% de los niños recuerdan o tienen alguna experiencia de recuerdos de su estadía por la terapia intensiva. La analgosedación durante ARM. Obviamente todo paciente que ingresa a ARM necesita estar adaptado, tranquilo, analgesiado. Obviamente que todos tenemos seguramente algún protocolo de drogas a ese fin, o por lo menos la mayoría de los intensivistas manejamos habitualmente la misma combinación de drogas. Son estas drogas básicamente opiáceos, puede ser fentanilo, puede ser morfina, puede ser remifentanilo, esto es algo que se suele utilizar bastante en neonatología, y habitualmente siempre lo acompañamos esto con benzodiazepinas. Las drogas involucradas es un poco lo que yo estaba diciendo, que se puede iniciar en goteo o en forma intermitente, y se agregó como una nueva droga sedativa que ya hace un par de años que está en el mercado, que ya la conoce la gente de cardiovascular, pero que hace apenas un tiempo que llegó a las terapias, que es la dexmedetomidina, que es una droga derivada de la vieja conocida cloridina, y sí lo que recomiendan algunas guías en pacientes adolescentes y o adultos jóvenes se puede emplear el propofol como alternativa. Esto lo coloqué porque no se descarta que a lo mejor con esta pandemia del COVID puedan llegar a necesitar adultos jóvenes o adolescentes en su adolescencia tardía el ingreso a terapia intensiva, tenerlo en cuenta como opción terapéutica. Tenemos escalas, obviamente, de reconocimiento del dolor para utilizar en pacientes en ARM. Hay muchas, ¿sí? Lo importante es que usted utilice alguna. Obviamente siempre esto es en convenio absoluto con toda la gente de la terapia intensiva. Todo el mundo tiene que saber de qué está hablando, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en utilizar la misma escala. Una de las escalas es la escala Non-Verbal Pain Scale, que fue descrita por Ronan en el 2004, y es una escala que surgió de la escala pediátrica FLAC. Esta escala lo que tiene de bueno es que fue diseñada exclusivamente para niños, no como otras escalas que han surgido, a lo mejor como primero para adultos y luego se adaptó para los chicos. Esta escala fue exclusivamente diseñada para niños, es una escala muy sencilla de realizar bedside, son solamente 5 puntos los que evalúa, que es ver la cara, los miembros inferiores, los movimientos, el llanto y la capacidad de ser consolado. La original consideraba la expresión facial, la actividad, las conductas de protección y lo dividía en dos tipos de signos vitales, unos y dos. En el año 2005, Beckman rediseñó esta escala, introdujo una ligera variante en la parte de los signos fisiológicos a nivel de la parte respiratoria y logró mejorar aún más la consistencia externa de la escala. O sea que es una escala que usted puede utilizar perfectamente. Hay otra escala que es la MAPS, que lo que utiliza como valoración es lo que está escrito ahí, que son los signos vitales, el grado de conciencia, los movimientos corporales y la expresión facial, que lo bueno que tiene es que fue realizada para realizarse con chicos o retrasos madurativos y en etapas preverbales. Esta escala cuando fue diseñada más que nada para pacientes que estaban saliendo del posquirúrgico inmediato. Bueno, titulación de drogas. ¿Cómo titulamos la droga? Esa es la gran pregunta que se puede llegar a hacer una persona. Primero, obviamente, iniciar con la combinación que habitualmente usted o el centro donde trabaje realice en forma habitual. Siempre se debe iniciar con la menor dosis posible,
e ir titulando hasta obtener el objetivo de sedación que usted desee. El objetivo de sedación que uno desee es siempre de acuerdo a la patología o al estado clínico del paciente. En base a eso uno puede llegar a ser más o menos tolerante para ver que el paciente esté más o menos despierto. Obviamente que todas las drogas mencionadas, como ya las he nombrado, que han sido todos los opiáceos con todos sus diferentes grupos y las benzodiazepinas, tienen variabilidad en sus dosis máximas y mínimas, pero obviamente no hay que olvidarse que a medida que uno va aumentando la dosis, a veces uno no logra el efecto que desea, sino justamente lo que empiezan a aparecer son los efectos adversos de la droga en sí utilizada. Entonces, ¿cuándo tengo que pensar también que voy a retirar las drogas? En el mismo momento en que las coloqué. Hay escalas de analgesia. En la actualidad hay varias escalas, no importa cuál utilicen, no importa cuál elijan en el servicio, simplemente úselas, para que la valoración, como dije hace un ratito previamente, sea igual para todo el mundo. Hay escalas para todos los grupos etarios, incluida los neonatos. Obviamente el paciente es dinámico, por supuesto, una escala de analgesia que puede ser de determinado rango a la mañana, puede no serlo a la tarde, así que uno no tiene que quedarse tranquilo de que el paciente durante la mañana, cuando lo revisó, está sin dolor, porque es muy probable que en algún momento sí tenga dolor, sí aparezca el dolor, y obviamente ante todo evento intervencionista que es tan a veces habitual en las terapias intensivas. Yo coloqué ahí simplemente como para que todo el mundo pueda leerla alguna de las escalas, hay muchas más escalas que se pueden llegar a utilizar y encontrar. Lo mismo pasa con la sedación. La sedación, las escalas que sí están absolutamente validadas son la Comfort y la Comfort B, la B justamente de behavioral o comportamiento, que tiene estas 8 variables, también son absolutamente bedside, no toma más de 2 minutos poder realizarla al lado de la cama del paciente. Y después puse la RAS y la Ramsay, que son quizás escalas mucho más conocidas, a lo mejor en otros servicios, que igualmente sirven a nuestro objetivo. Por supuesto que lo que hay que tener en cuenta es que ninguna escala, por muy buena que sea, puede evaluar en forma correcta a un paciente que se encuentra con bloqueantes neuromusculares. Si usted tiene que evaluar a un paciente que está bloqueado por la causa X que sea, tiene que emplear otro tipo de evaluación. Una de ellas es el BIS, que quizás no todas las terapias puedan contarlas, en la cual lo que se permite es, con un pequeño dispositivo que funciona como si fuese un electromiograma en la frente del paciente, lo que sería el músculo frontal, cuando el paciente se despierta, este microsensor lo sensa. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos ante un signo de dolor es fruncir el ceño. Entonces, nos avisa justamente esta máquina, con este electrodo, que el paciente puede estar bloqueado, pero despierto. Muchas veces, a pesar de que intentamos mantener al paciente sedado y adaptado, no nos permite, ya sea por distintas causas, patologías propias del paciente, poder mantenerlo de una forma confortable, que es nuestro objetivo. Entonces, en ese momento debemos iniciar el uso de bloqueantes neuromusculares. Obviamente siempre debemos tener en cuenta que primero debe ser sedado, ¿sí? El paciente, antes de colocarle un bloqueante, chequemos de que está bien analgesiado y bien sedado. Si tiene que iniciarlo, siempre prefiere una dosis intermitente a una infusión continua. Si usted tiene que avanzar a una infusión continua, en cuanto pueda discontinuarla, ya que su estado, el estado clínico de su paciente lo permite, trate de discontinuarla. Volví a repetir nuevamente, recuerde que no hay escala que pueda avalar a un paciente en estas condiciones, así que tiene que tratar de buscar algún método para poder evaluar si el paciente está despierto o no. Si no cuenta con el BIS, realizar un electro puede llegar también a darle información útil de si el paciente está despierto o no está despierto. Recuerde como algo muy importante, la miopatía del paciente crítico existe, es real, se ve y se inicia en el mismo momento que el paciente ingresa a ARM. Si usted a todo esto le coloca bloqueantes neuromusculares, lo más probable es que la acentúe y la acentúe notoriamente. Asincronías pacientes ARM. Siempre quiero que tengan en cuenta que va a haber asincronías, no importa que está bien sedado o analgesiado esté el paciente. Así que acéptelas, son absolutamente inevitables, el paciente en algún momento lo va a presentar. Obviamente se tienen que aceptar siempre y cuando el estado clínico del paciente no esté comprometido.
Y recuerde como algo muy importante, las únicas maneras que un paciente no presente estas asincronías en algún momento de la internación es que o esté intoxicado con las drogas que usted le está dando o directamente esté sin signos vitales. Una vez que ya el paciente ha logrado ir superando el cuadro que lo colocó en ARM y que lo llevó a la terapia intensiva, tenemos que empezar a pensar en la salida o destete. Obviamente que esto se empieza a hacer en simultáneo cuando uno empieza a planificar la salida de ARM, tiene que empezar a planificar en forma programada el mismo proceso para ir retirando de a poco las drogas. Lo que todos los papers hoy por hoy ya están de acuerdo en la posición es que en la medida que su paciente, que su estado clínico lo permita, programe vacaciones de infusión. Esto significa que una vez al día, habitualmente suele ser a la mañana, realizadas las escalas para ver en qué estado clínico y en qué escala está el paciente, suspenda la misma para que el organismo de a poco empiece a hacer un lavado de todas las drogas que uno le está infundiendo en forma permanente. Lo primero que debe suspender, como ya lo he dicho antes, son los bloqueantes neuromusculares y tiene que ir suspendiendo en el orden inverso en el cual usted colocó justamente las infusiones. Lo primero que se coloca es la analgesia, luego la sedación, por ende lo ideal sería empezar a descontinuarlo en forma inversa. Recuerde que todo paciente que ya ha pasado las 96 horas internado en la terapia con un goteo de pseudoanalgesia puede llegar a presentarle un síndrome de abstinencia, ya sea o bien por opiáceos o bien por midazolam. Entonces es de buena praxis, antes de retirar los opiáceos, por lo menos 24 horas antes, colocar metadona justamente para evitarlo y el lorazepam justamente para discontinuar el midazolam. Lo más importante de todo esto es que usted establezca un paquete de medidas cada uno para su terapia intensiva. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente. ¿Cuáles son las escalas que mejor se ajusta al manejo dentro de la terapia intensiva? Recordar siempre que el paciente no es algo estático, el paciente puede presentar diferentes niveles de dolor o de despertares a lo largo del día, independientemente de lo bien que usted haga la cosa, o sea que permanentemente tendría que reevaluarlo. Recordar que esto es un equipo tratante, eso significa que si el kinesiólogo o el enfermero le dice este paciente está muy despierto o no está confortable, preste la atención porque es muy probable que ellos hayan podido objetivar algo que quizás usted no pudo objetivar. Vacaciones, vacaciones, vacaciones de infusiones. Esto lo va a ayudar para que el paciente de a poco, de una manera un poco más ordenada y más controlada, se pueda empezar a despertar. Y obviamente, si el paciente no despierta, usted no va a poder saber de qué manera está transcurriendo su enfermedad. Tenga presente siempre que tanto el delirio como el síndrome de abstinencia pueden presentarse en cualquier momento de la internación. Si bien la mayoría de los reports hablan después de las 96 horas, está descrito, como es algo idiosincrático, que puede ser incluso previo a las 96 horas. O sea, no piense que a lo mejor porque el paciente estuvo 3 días con una infusión no le va a pasar nada. Puede llegar a pasarle. Obviamente evite hacer un mal uso de la sedación, tanto el de más como el menos, obviamente van a traer consecuencias, aumentan la morbilidad, pueden retrasar la salida de ARM, hacerla fracasar una vez que el paciente salió, ya sea porque presente el paciente un delirio hiperactivo o tenga un cuadro de abstinencia que provoque justamente el retroceso hacia atrás de lo que el paciente ha venido avanzando. Todos los trabajos actualmente que ya hay en pediatría, que ya se empieza a ver varios, hablan de la importancia de establecer protocolos en sus servicios. Para ir finalizando, voy a hablar un par de palabras del ABCDF y la humanización en la terapia intensiva. Esto en los últimos años ha tomado cada vez más relevancia, que es el hecho de humanizar justamente el área de cuidados intensivos. Este concepto es, la verdad, que revolucionario. En realidad se empezó a hablar de este concepto en el año 2016, no hace tanto, y es un cambio completamente distinto de enfocar a los pacientes. Se lo empieza a ver de una manera más holística, no como un paciente con una enfermedad conectado a un respirador. Se trata de ver todo el entorno, justamente, y se empezó a dejar un poco más en segundo plano, donde lo prioritario era la sedación absoluta y que el paciente no se moviera como medida sin condición de qua non, para empezar a cambiar justamente los paradigmas.
Esto es ver al paciente de una manera más integrada, donde la familia obviamente debe ser tenida en cuenta. Nace a raíz de todo esto el concepto de ICASH, que ahora lo veremos. ¿En qué consiste el ABCDEF? Bueno, si bien todo está en inglés, sí, es muy fácil hacer la traducción. A es justamente para evaluar y prevenir el dolor. B, lo que hablamos de marcación de sedación, siempre que lo pueda, obviamente. La C es para hacer una buena elección del sedante y el analgésico. D es justamente para prevenir el delirio. E es intentar movilizarlo precozmente. Y la F, obviamente, de familia para empoderar y tratar de meter a la familia en las decisiones, no médicas por supuesto, pero sí en lo que tenga que ver al paciente. El concepto de ICASH es un concepto, como yo dije, relativamente nuevo, fue propuesto en el 2016 por Vincent y colaboradores, donde el objetivo se centra en el paciente como persona. Deja al paciente como paciente, valga la redundancia, y el paciente tiene que estar calmo, colaborador y cómodo, las 3 C como se ha tomado, y el ICASH justamente lo que significa es brindarle un confort temprano utilizando analgesia, sedación mínima y maximizando los cuidados humanos que puede uno ofrecer dentro de la terapia intensiva. Hoy por hoy el COVID creo que esto lo ha puesto de vuelta el concepto de ICASH a tope, ya que esta pandemia obviamente es un desafío para todos nosotros, para todos los intensivistas, sean tanto de adultos como pediátricos, ya que el estado de por sí, que puede ser grave o no del paciente, pero que sí obliga a un aislamiento absoluto del chiquito. Podemos tener chiquitos de todas las edades, en la cual obviamente es un factor de estrés agregado, donde el chico está completamente solo, aislado, en un lugar que no conoce y con personas que tampoco conoce hasta ese momento. Entonces, en este momento tratar de utilizar la tecnología, como los smartphones, los tablets o la forma en la cual sea, puede ayudar a que el chico trate de pasarlo de la mejor manera posible el momento y la enfermedad. Así que esta enfermedad más que nunca en realidad nos desafía a todos nosotros a tratar de internalizar el concepto de que nuestra función no es solamente proteger y cuidar al chico durante la enfermedad, sino también, como algo muy importante, brindarle todo el soporte emocional posible, ahora y siempre, cosa que a veces habitualmente en las terapias intensivas no solemos olvidar. Entonces, ¿es posible tener un paciente con procedimientos invasivos y despiertos? Esta fotografía es de nuestra terapia, el que aparece ahí es un paciente que fue un debut diabético con nuestro residente y como lo pueden ver, está conectado con una vía yugular, se estaba hemodializando y como pueden ver el chico estaba completamente despierto y colaborando en absolutamente todo. Así que lo dejo a su criterio. Muchas gracias.